Estimados estudiantes, tengan todos y cada uno de ustedes un día bastante interesante para poder aprender un poquito más de lo que es trigonometría. En este momento vamos a estudiar y calcular algunas funciones trigonométricas. Previamente indicaré lo siguiente. Acá tengo un triángulo rectángulo. Debo indicar que un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. En este caso el ángulo A mide 90 grados. El lado que se opone a ese mayor ángulo A sería la hipotenusa. Y los otros dos lados reciben el nombre de catetos. Por tanto, los catetos siempre van a formar el ángulo de 90 grados. Sintetizando, la hipotenusa está frente al ángulo de 90 grados. Es el de mayor longitud. Los catetos forman el ángulo recto o de 90 grados. En este triángulo, para estudiar las funciones trigonométricas, debemos comprender, practicar y aplicar un teorema muy importante que se llama el teorema de Pitágoras. Este teorema dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro dibujo tendríamos la hipotenusa A al cuadrado es igual al cateto B al cuadrado más el cateto C al cuadrado. Ese teorema ha dado vueltas al mundo y ha permitido grandes estudios. El objetivo del día de hoy es calcular algunas funciones trigonométricas. En especial, calcularemos las funciones seno, coseno y tangente. A estas funciones también las podemos llamar funciones directas. Y decimos, el seno del ángulo B, aquí está el ángulo B, es igual al cateto opuesto. El cateto B está frente, por tanto va a ser el cateto opuesto. El otro cateto va a ser el cateto adyacente. El seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es B y la hipotenusa es A, por tanto seno es B sobre A. El coseno cateto adyacente a la hipotenusa, es decir, el otro cateto. Por tanto el coseno es C sobre A. Acá lo tenemos, C sobre A, seno B sobre A. Y finalmente la tangente, que es una relación que relaciona a los catetos. Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es B y el cateto adyacente es C. En consecuencia, estos dos elementos fundamentales que hemos indicado los vamos a utilizar ahora en vivo y directo. Tenemos el primer ejemplo y dice: calcular las funciones trigonométricas del ángulo B, de este ángulo. Si apuntamos hacia el frente, su cateto opuesto sería B, su cateto adyacente C y la hipotenusa siempre es A. Para calcular las funciones trigonométricas necesitamos el cateto opuesto, la hipotenusa, el cateto adyacente. Por tanto, necesitamos todo. B para nosotros es igual al cateto opuesto. C para nosotros es el cateto adyacente. Y A es para nosotros la hipotenusa. Con estos elementos aclarados, podemos calcular las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Número 1, calcularemos primero el lado A, la hipotenusa. Colocaremos entonces, primer cálculo de hipotenusa. Cálculo del lado A. Sabemos bien que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado por el teorema de Pitágoras, que a usted se los hemos indicado en esta parte. Entonces procedemos con los cálculos y tenemos A está elevado al cuadrado. Este cuadrado pasará al otro miembro
como raíz cuadrada y nos queda que a es igual a raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado. Y procedemos con los cálculos y tenemos que a es igual a raíz cuadrada de b cuadrado. B vale 15 metros, elevamos al cuadrado, más c, que vale 24 metros, también lo elevamos al cuadrado. Y de esa manera vamos nosotros haciendo los cálculos necesarios. Prosiguiendo tenemos a es igual a raíz cuadrada de, utilizamos calculadorita y decimos cuánto es el cuadrado de 15. Utilicen ustedes su calculadorita y tenemos 15 al cuadrado es 225. Acá tendríamos 225 metros elevado al cuadrado más el cuadrado de 24, el cuadrado 576 metros también elevado al cuadrado, y la raíz hasta esa cantidad igual, raíz cuadrada de, hacemos la suma, 225 más 576, el resultado es 801 metros cuadrados. Tenemos eso. Igual sacamos la raíz cuadrada, siempre utilizando la calculadorita, y nos queda 28,30 redondeado al centésimo. 28,30, 19, 4, etc. De donde tenemos que A es 28,30 unidades metros. Y de esa manera hemos obtenido el valor de A. Teniendo A, podemos calcular todos los demás elementos. Ahora sí, calcularemos la función seno, luego coseno y finalmente tangente basado en nuestro cuadro. Que en nuestro cuadro tenemos inciso A, calcularemos la función seno del ángulo B. El seno del ángulo B es igual a, no es fácil manejarlo, pero bueno, ahí tenemos, el seno es B sobre A, esa cantidad lo escribimos, seno de B es igual al cateto opuesto B sobre la hipotenusa A. Reemplazamos valores y tenemos B vale 15 metros. Y A, que hemos calculado, vale 28,30. También metros. Hecho eso, tenemos seno del ángulo B trabajaremos con 6 decimales y hacemos la división. 15 dividido entre 28,30. El resultado es 0,35. Y de esa manera tenemos calculado el seno, que inicialmente nos los han solicitado. Inciso B, segunda parte,
Ahora calcularemos el coseno del ángulo B. Entonces decimos, calculamos el coseno del ángulo B y procedemos de la siguiente forma. El coseno, de acuerdo a lo que hemos visto, es igual al cateto adyacente a la hipotenusa. Entonces tenemos que el coseno del ángulo B es el cateto adyacente a la hipotenusa. El cateto adyacente es C, la hipotenusa es A. El C dividido entre A, y reemplazamos inmediatamente valores. Tenemos entonces que el coseno del ángulo B es igual a C. C vale 24 metros. 24 metros. A vale 28,30. 28,30 metros. Tal vez hace un momento no les indiqué. Acá tenemos que simplificar metro con metro. En esta parte no hemos anotado, pero no se olvide que la función son adimensionales, no tienen unidades. Entonces nos queda que coseno del ángulo B es igual a. Inmediatamente hacemos la división usando la calculadorita. Ahí está. 24 dividido entre 28,30 igual 0,8480. Si calculamos con 6 decimales, 0,8480 57. Calculado con 6 decimales. Y de esa manera hemos obtenido la función coseno. Inciso C, tercer cálculo. Vamos a calcular ahora la función, el valor de la función tangente. Donde decimos tangente del ángulo B, eso queremos calcular ahora. Sabemos perfectamente que la tangente, de acuerdo a lo indicado anteriormente, y lo podemos ver también acá, la tangente es igual al cateto opuesto al cateto adyacente. En nuestro triángulo sería B sobre C. Aplicamos eso y tenemos. La tangente es B sobre C. Anotamos tangente del ángulo B es igual a B sobre C. Reemplazamos valores y tenemos tangente del ángulo B es igual a B sobre C. B vale 15 y C vale 24. 15 metros dividido entre 24 metros. Hacemos esa división. Para eso utilizamos calculadorita y siempre anotaremos con 6 decimales y tenemos 15 dividido entre 24 igual nos da 0,625. Como estamos trabajando con 6 decimales, podemos completarlo con 3 ceros para que todos nuestros resultados estén calculados con 6 decimales. Como ven, hemos utilizado elementos trigonométricos importantes y para recordarles quiero indicarles lo siguiente. Hemos utilizado los triángulos rectángulos, hemos dicho qué es un triángulo, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, qué dice el teorema de Pitágoras. También hemos utilizado las funciones trigonométricas directas, seno, coseno, tangente, el seno cateto opuesto a la hipotenusa, el coseno cateto adyacente a la hipotenusa y la tangente cateto opuesto al cateto adyacente. Eso hemos utilizado para resolver nuestro ejemplo. En el primer cálculo hemos calculado la hipotenusa A, que dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Haciendo cálculo resulta que A es 28,30 metros.
Con eso hemos procedido a calcular el seno. El seno es igual al cateto opuesto a la hipotenusa B sobre A. Hemos reemplazado valores y el valor del seno es 0,53035. Posteriormente hemos calculado el coseno de B, C sobre A, hemos reemplazado valores y hemos calculado con el uso de calculadora. Y finalmente la tangente. Estamos dando los primeros pasos para efectuar cálculos en trigonometría y poder resolver una diversidad de triángulos de toda naturaleza. Si les ha gustado este video, haga clic, y si necesita alguna información más, lo único que tiene que hacer es solicitar al canal del Matador, que tiene el privilegio de enviarles videos de matemáticas, física y química. Que les vaya bien y hasta pronto.